¿Ya empezamos a grabar? Gracias. Buen día para todos y para todas. Bienvenidos a este tercer CIPAS ya del curso del diplomado que tenemos actualmente. Y pues vamos a hablar un poco sobre las normas APA, séptima edición, lo que es apariencia, porte y actitud, que las siglas serían APA, y todo lo que es la ética profesional, a cargo de los docentes que nos encontramos aquí presentes, la profesora Gina Ortiz, la profesora Marta Sánchez y quien les habla, Juan Pablo Suárez. Entonces, esto lo que vamos a hacer es un recorrido rápido frente a lo que son normas APA, séptima edición, pero que ustedes ya han venido trabajando durante todo este periodo a lo largo de las diferentes etapas y a su vez hemos tenido diferentes em, capacitaciones y talleres por parte de eBiblioteca. Esto simplemente es un repaso. De igual forma, el día de ayer se hizo toda la capacitación de normas APA, séptima edición, por parte de biblioteca, y esto solamente es un repaso. Las grabaciones, tanto de biblioteca como de este CIPAS, va a quedar presente en los diferentes canales, bien sea en foros, mensajería interna, correo y Teams, para que lo tengan en cuenta. También queda la grabación dentro de este chat. ¿Listo? Desde ya vamos haciendo registro de asistencia dentro del campus para que el CIPA sea totalmente válido y su asistencia quede registrada. Bien, entonces ingresamos al campus, le damos donde encontramos el apartado de CIPAS, colocamos el nombre del CIPAS, que son normas APA séptima edición, APA y ética y demás, le damos clic y le damos registrar asistencia. Entonces, para que por favor lo vayamos haciendo directamente desde el campus. No siendo más, vamos a iniciar. Pueden hacer preguntas a lo largo, digamos que esta va a ser segmentada, vamos a hablar de normas APA, luego pasamos a apariencia, porte, actitud y finalmente ética. Como no los estoy viendo y no los estoy leyendo, por favor, siéntanse libres de abrir el micrófono y hacer las preguntas que competen. Bien, entonces para el día de hoy, lo que veníamos hablando, pues esta es la agenda, como está dividida la temática del CIPAS. Tenemos normas APA para qué sirven, qué es el parafraseo y demás. Luego vamos a hablar de apariencia, porte y actitud. Luego hablamos de unos procesos éticos, no solamente en la parte investigativa, sino con las comunidades. Y finalmente vamos a responder dudas e inquietudes frente a la etapa número 4. Bien, entonces acá, ¿qué es el estilo APA? ¿Y qué determina? ¿Qué se les ocurre que sea? ¿Alguien tiene idea para qué sirve? Eso que tanto molestan los docentes dentro de la universidad, ¿para qué cree que funcione? ¿Qué sentido tiene estructurar un documento con unas normas? Digamos que hay diferentes tipos de normas, ¿no? Tenemos las normas APA, las ISO, tenemos también las Harvard, tenemos se me olvidó las otras normas. Hay diferentes tipos de normas, pero especialmente APA se utiliza dentro de la academia. ¿Alguna persona se le ocurre para qué funciona? Buenos días, perdón. Buen día. Hola. Sí, 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 señor. Pues supongo yo que es para validar la medida de presentación, ¿no? Es como una muestra de respeto y presencia ante la persona que está revisando el trabajo. Sí, va por ahí. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Alguien más? Hola, buenos días. Buen día. Pues yo pienso, luego eso no tiene que ver, digamos, también como con el método científico, o sea, como que es una forma de estandarizar los procesos, como forma también de seguir el método científico y de poder asegurarnos que todos en todos lados sigamos como unas reglas mínimas para, sí, como para entendernos entre países y entre personas. Listo. Hay algo, una aclaración. Una cosa es el método científico y otra cosa es la estandarización. Bien, pero va por ahí. Pero el método científico pues ya quedaría a un lado, pero sí, sí es el apartado de estandarizar, que nos permite hacer el estilo de normas AP. Bien, ustedes lo mencionaban, nos estructura, nos estandariza la información dentro de un documento, permite que la presentación del mismo sea legible para todas las personas y que se mantengan a lo largo de la academia, ¿sí? Este tipo de normativas en la estandarización. A su vez, permite resguardar todo lo que son los derechos de autor de las personas. Por eso nosotros empezamos a colocar, a parafrasear esta idea de dónde sale, ¿sí? El tipo de interlineado y demás, pues tiene una finalidad, no solamente la construcción de una cita o una referencia,
se hace de la nada, sino tiene un conjunto de características que vamos a ver más adelante, que permite al lector saber qué tipo de fuente es, cómo está citando, si esto es textual, si no es textual, si esto es de autoría propia o se parafraseó de otra fuente, ¿sí? Aparte de eso, la organización del documento permite que sea mucho más legible y mucho más estructurado. Entonces, por ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Cuáles son los detalles que no podemos olvidar? Nosotros tenemos un conjunto de detalles que parecen tontos al momento de revisar, pero ¿qué pasa con el diplomado cuando nosotros entregamos el producto final? Que estas características que no parecen ser relevantes, pues nos va a detener en el proceso de subir el documento frente a biblioteca. Por ejemplo, si el tipo de fuente cambia a lo largo de todo el documento, pues acá ya vamos a tener un inconveniente con biblioteca. El tema de las márgenes, las alineaciones, la sangría, si no está citado, si la referencia está mal estructurada, si tiene un punto, una coma donde no debería ir en la estructura, el biblioteca nos va a devolver todo el documento por ese simple detalle. Ellos han sido muy explícitos, aquellas personas que ya han logrado entrar a las capacitaciones, ellos lo dicen de forma explícita que si tiende a tener este tipo de errores a lo largo del documento, va a ser un poco frustrante para ustedes que les devuelvan el documento por una simple coma. Ellos lo dicen de forma explícita. Nosotros devolvemos el documento si no cumple con los criterios que nosotros estamos exigiendo. Por eso se les hace tanto énfasis con el tema de las normas APA. Pasa aquí tanto en el diplomado como el producto que entregan en el proyecto de prácticas para aquellas personas que están en prácticas. Por favor, tengan en cuenta este tipo de procesos porque si se los devuelven, esto va a causarles estrés a futuro. En qué sentido? En que ustedes se van a retrasar, se cierra el periodo académico, solamente tienen 3 intentos para subir el documento y eso les va a generar molestia. Aquí solamente nos vamos a centrar en todo lo que son normas APA. En subir al repositorio de e-biblioteca ya se hizo el día de ayer toda esta explicación. Y esto simplemente es un repaso. De igual forma les recuerdo que estas grabaciones van a ir en los diferentes canales. Bien. ¿Qué tipo de fuentes tenemos? Normas APA me permite un conjunto de fuentes que son válidas al momento de escribir. Para quienes están en procesos de publicación en revistas o demás, con algún tutor o en algún semillero de investigación, cada revista tiene como unos parámetros de normas APA, pero tienen unas características puntuales. Hay algunas revistas que permiten Arial 11, hay otras que sí o sí tiene que ser Times New Roman y demás. ¿Esto de qué varía? Estas son las fuentes que vemos acá en pantalla, que son Calibri 11, Arial 11, Lucida Sans, Times New Roman, que es como la más común, la Georgia y demás, pues son tipografías que nos permiten normas APA. Ahora bien, una cosa es entregar un trabajo escrito y otra cosa de forma virtual. ¿Qué nos dice biblioteca? Usted sí o sí tiene que trabajar con Times New Roman 12. A pesar de que las otras estén validadas, pues la biblioteca ya nos dijo cómo tiene que ser Times New Roman 12. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta todo el formato que vamos a entregar. Nuestro producto tiene que estar en esta tipografía. Hay algunas características dentro, me retrocedo un segundo antes de entrar con el tema de las márgenes, y es que hay unas pequeñas características cuando vayamos a hablar de tablas que nos permite minimizar el tamaño de la letra, pero sí o sí tiene que estar Times New Roman. Cuando nosotros estamos redactando dentro del documento, nosotros no usamos paréntesis, ¿sí? Solamente los paréntesis son usados para las citas. Si nosotros queremos hacer salvedad o dar una idea dentro de un paréntesis, norma Zappa tiene unas formas específicas y le colocamos comas. Por ejemplo, norma Zappa no me permite 2 puntos para caracterizar, sino implementamos la coma. Si queremos resaltar algo importante, nosotros no lo ponemos en negrilla, lo colocamos en letra cursiva, si es un término que necesitamos resaltar. Pero si no es necesario, pues no lo hagamos de esa forma. Nosotros solo usamos comillas cuando hacemos citas de forma directa, cuando hacemos citas textuales de un documento. Tenemos unas características para más de 40 caracteres y menos de 40 caracteres. Entonces ahí es donde empezamos a ver la lógica de los signos de puntuación y cómo estamos estructurando el documento. Cuando hablamos más atrás
ahora como cerrando acá la idea de para qué sirven las normas APA, pues también me permite entender cómo inicia una idea, cuándo termina, y los signos de puntuación son totalmente fundamentales al momento de construir un documento. Si nosotros tenemos una idea, esa idea tiene que ir dentro de este párrafo que no supere más de los 5 renglones, y la idea tiene que iniciar y tiene que concluir. No se pueden tener un máximo en un párrafo tiene que tener 2 ideas. Y a partir de ahí, pues los van descomponiendo en los diferentes párrafos. Pero eso lo tienen que tener en cuenta al momento de realizar la escritura. Bien, entonces seguimos acá. ¿Qué pasa con las márgenes? Norma APA me pide 2.54. Profe, yo le puse 2.5. No, tiene que ser 2.54. Ellos literalmente abren el documento y lo que permite es verificar que las márgenes cumplan. Tiene que ser 2.54. Si usted no sabe cómo ajustar las márgenes, le da clic en el Word, en márgenes, y le da personalizar. Y automáticamente tiene que colocar 2.54 tanto la parte superior, la parte inferior y los laterales. Sí o sí tiene que estar en 2.54. ¿Qué pasa con las sangrías? Que tiene que ser de 5 espacios. ¿Eso a qué equivale? A 1,27 centímetros. Eso también es ajustable dentro del documento y uno puede ajustarlo para que cada vez que nosotros cambiemos al párrafo, automáticamente automáticamente en el formato del documento va a iniciar con sangría. Bien, eso es importante que lo tengan en cuenta. La página de portada tiene unas características importantes. La idea con esto, nuevamente les repito, esto es un repaso de algo que ya hemos venido trabajando a lo largo de todo el documento, de todo el periodo académico, y esto es un repaso de lo que vieron el día de ayer. Por eso no nos vamos a detener tanto en estos apartados, sino vamos a dar continuidad a lo que creemos que es más relevante, que es toda la parte de apariencia, porte, actitud y toda la parte de la ética. Bien. El resumen, pues es un abstract, que el resumen es el mismo abstract, el abstract va en inglés, el resumen va en español, tiene un conjunto de caracteres específicos al momento de realizarlo. Biblioteca me solicita un número específico de caracteres. Entonces hay que tener en cuenta ese lineamiento para al momento de realizar tanto el resumen como las palabras clave. Es un máximo de 5 palabras, por lo general siempre se colocan las 5, y en el abstract es el mismo resumen, pero traducido en el inglés. Sugerencia, no usen Google Traductor. Intenten realizarlo de forma manual, debido a que Google Traductor muchas veces la traducción, valga la redundancia, pues no es 100% confiable, ¿sí? Porque hay varios términos que van cambiando cuando empezamos a hacer escritura, perdón, en el ámbito de investigación. Entonces hay unos términos que Google Traductor no los traduce de forma adecuada, para que lo tengan en cuenta. El texto o el contenido pues tiene que ser muy explícito, tiene que ser redactado de una forma sencilla que cada persona que lo lea pueda entender lo que se está escribiendo, ¿sí? Ahí también hablamos de todas las partes de las referencias, las notas al pie, que por lo general no se suelen poner en este tipo de documentos que vamos a entregar, pero si las llega a tener, pues lo vamos a ver. Ya vamos a hablar sobre tablas y figuras. ¿Dudas hasta el momento? ¿Vamos bien? El tamaño del papel pues tiene que ser tamaño tipo carta, los párrafos tienen que ir alineados a la izquierda, es decir, que no tenemos que hacer justificación dentro del documento, de la alineación de los párrafos, pues todo va alineado hacia la izquierda, no va justificado, tiene un interlineado doble, va en hoja carta, y el tipo de letra, pues ya la vimos, tiene que ir a 2.54, y acá la sangría es de 1.27, que era lo que les mencionaba hace un rato. Esto es para dentro del documento. La portada tiene unas características diferentes. Si recuerdan la capacitación del día de ayer, pues el título va subrayado en negrilla, los niveles de titulación también cambian. Hay un número de espacios que tienen que tener en cuenta al momento de colocar en la portada el título, los nombres de los integrantes del curso, toda la parte del asesor, en este caso el tutor, todo lo que va en la parte de abajo, no es un pie de página, la estructura que va al final del documento donde nos solicitan el año, más no toda la fecha completa, son características que tienen que tener en cuenta al momento de realizar. Esto es solamente un repaso. Nuevamente tienen que ver las grabaciones que nos da eBiblioteca.
no somos los docentes las personas que están molestando porque sí, sino esto tiene una finalidad y es que dentro del repositorio usted va a entregar un trabajo académico de un estudiante ya de 19º semestre que se nos va a graduar, va a ser un colega más y pues claramente tiene que tener un producto acorde a un proceso de 5 años, 6 años o el tiempo que haya durado dentro de la carrera pues que sea un trabajo excepcional, que es lo que se espera después de tantos años en procesos de redacción y más en la UNAD, donde todos los trabajos son de forma escrita. La gran mayoría de materias lo solicitan de esa forma. Desde la portada, pues acá tenemos los diferentes procesos. Estas son las normas APA de forma genérica. Nosotros empezamos a ver que el número de la página inicia desde la portada. Eso es importante. No va desde la página 2, no va ni demás. Todo va enumerado desde la portada. Bien. Luego tenemos acá el tema de la portada, los interlineados, la facultad a la que pertenece y demás. Este es un ejemplo genérico. Si se dan cuenta, acá no tienen los espacios que me está solicitando e-biblioteca. E-biblioteca me está pidiendo 5 espacios a este lado y 5 espacios hacia abajo. Acá simplemente por la imagen, como está tan pequeña, pues se ve todo muy ajustado. Pero realmente esto tiene un conjunto de caracteres, un conjunto de espacios que me permite ver cómo está estructurada la portada. Mi recomendación es ver nuevamente lo que e-biblioteca me está solicitando. Ellos hacen un ejemplo con un documento y le colocan cuántos espacios se tiene, cómo van a colocar el interlineado, que está muy bueno que lo vuelvan a ver. Las alineaciones, ya lo hablamos, los títulos, pues tenemos unos niveles de titulación. ¿Cómo funcionan los niveles de titulación? Pues si nosotros vamos a iniciar con un apartado, si estamos haciendo una tesis y demás, pues eso va a ser un título. La introducción es un título, el contenido es otro título. Ahora bien, si dentro del contenido, nosotros la metodología es otro título y las conclusiones son otro título, porque cambiamos de un apartado a otro. Bien, cuando nosotros empezamos a ver los diferentes niveles de titulación, por ejemplo, si usted me está hablando de, a ver, ¿qué ejemplo colocamos? De la atención. Nosotros vamos a definir la atención. Entonces, para nosotros esa es la variable que vamos a definir. Entonces, ese sería el título que nosotros vamos a ingresar. ¿Qué características tiene? Pues si se dan cuenta acá dentro del interlineado, dentro de la tabla, perdón, pues tenemos que la primera letra pues va en mayúscula, va en negrilla, va centrado, pero en el ejemplo que estoy dando en atención, pues iría el nivel 1 y el nivel 2 irían los subtítulos, que serían los niveles, los diferentes tipos de atención que tenemos. A partir de eso, pues nosotros vamos a colocar el nivel de titulación 2. Ahora bien, si tenemos un subtítulo del subtítulo, es decir, algo que se derive de ese subtítulo, pasamos a un nivel 3. Y así sucesivamente a partir de la información que nosotros vamos teniendo dentro del documento. Profe, eso quiere decir que nosotros los niveles de titulación sí o sí tienen que ir de esa forma como lo está explicando. En teoría sí, pero también todo va cambiando como usted me está estructurando el documento. Si usted me está hablando solamente de atención, que es el ejemplo que estoy dando, pues siguen estos niveles. Atención sería nivel 1, que es la variable y demás. Pero si estamos hablando de procesos superiores, que es el tema central, pues ya los niveles de atención, la atención, perdón, sería un nivel 2 y los tipos de atención sería un nivel 3. Y ya luego pasaríamos nuevamente a un nivel 2 para dar otro proceso superior, que sería el lenguaje, sería memoria, etc, etc. ¿Claros hasta acá con este ejemplo frente a los niveles de titulación? Revisen la pantalla, tómenle pantallazo, los niveles de titulación pues varían, hay algunos que llevan cursiva, hay otros que en el nivel, por ejemplo, 4 automáticamente vamos a escribir después de haber escrito el nivel de titulación. Entonces, cada uno tiene unas características muy precisas. El nivel 3 ya empieza a hablar de cursiva, negrilla y demás. Entonces, tienen que tener en cuenta este tipo de características porque por un solo espacio, por un detalle, pues les van a devolver el documento. Luego empezamos a hablar sobre el tema de las citas y referencias. Tenemos citas textuales, tenemos citas parafraseadas, ¿sí? Acá es donde empezamos a ver, bueno, pero nosotros, ahorita les voy a mostrar unos ejemplos de cita. Nosotros parafraseamos, pero estamos colocando comillas. Pero si usted me está parafraseando, ¿para qué me pone comillas? Eso es otro tipo de cita. Y lo que nosotros hablamos desde el principio del diplomado es que no se permiten citas textuales. Ese fue un lineamiento que se dio desde la dirección
y no se aceptan citas textuales. Si usted su documento llega a tener una, una similitud muy alta a través de Turnitin o tiene uso de inteligencia artificial, pues automáticamente pues, va a obtener un cero. Recuerde que a pesar de que usted haya pasado, el diplomado se pasa con 3.5, pero eso no garantiza que le va a servir como, ¿cómo se dice? Como proyecto para graduarse, ¿sí? O sea, no les permite, ahí se me fue la palabra. El diplomado es el que les permite. Opción de grado, mi profe. Gracias, mi profe. ¿Cómo me dijiste, mi profe Gina? Opción de grado. No Gracias. se va, Opción de no grado. se, exacto, Gracias no se por, tendría ahí la se me opción de fue. grado. El diplomado se me pasa con 3.5. Usted me pudo haber pasado el diplomado, pero no me va a servir como opción de grado si no pasa la sustentación. Eso tiene que quedar muy claro. Y eso es importante. ¿Eso cuando se dijo? Eso se dijo desde la reunión 1 y se ha ido informando a lo largo de la etapa en los diferentes encuentros sincrónicos y demás. Ténganlo en cuenta. Bien, ya les voy a dar ejemplos de las citas para que lo vayamos viendo. Las referencias también les voy a dar un conjunto de citas. Tenemos los elementos fundamentales para la construcción de la referencia. La cita también tiene unas características, pero siento que es más sencillo de verlo y explicarlo al momento de verlo. Entonces ya se los voy a mostrar. ¿Qué pasa con el plagio? Lo que les estaba diciendo hace un rato. Si el Turnitin me puntúa muy alto, pues automáticamente a partir del artículo 100 del reglamento académico, que usted lo puede consultar directamente en la página de la UNAD, pues usted tiene un cero directamente. Si se incurre nuevamente en el uso de plagio, todo el diplomado le va a quedar en cero. Eso ¿dónde lo especifica? En el reglamento académico, artículo 100. Lo pueden indagar de forma directa dentro de la página de la UNAD. ¿Qué más se tiene que tener en cuenta? El uso de la inteligencia artificial. Si bien no es que estemos en contra de la inteligencia artificial, lo hemos charlado en diferentes espacios, pero usted no me puede copiar y pegar lo que me redactó la inteligencia artificial. Una cosa es que usted solicite ayuda porque se quedó varado al momento de redactar, no sabe cómo iniciar y haga preguntas a la IA para poder iniciar el documento. Pero es muy diferente que usted dé la información, copiar y pegar de un texto y que ella le haga automáticamente todo el trabajo. Ahí empezamos a incurrir con todo lo que también hace parte del plagio. Profe, ¿por qué sería plagio si estoy usando inteligencia artificial? Porque está pasando por autoría propia algo que usted no construyó, a pesar de que citó y demás. Profe, pero ustedes cómo se dan cuenta. El Turnitin nos permite evidenciar cuando tenemos uso de inteligencia artificial y hay otras plataformas que nos permiten también identificar este tipo de información. ¿Qué va a hacer biblioteca? Nosotros puede ser, ok, lo pasamos, no nos dimos cuenta, pero llega a biblioteca. Automáticamente ellos pues van a devolver todo el documento y tienen que rehacer nuevamente los apartados que salió mal y muy posiblemente tengamos un inconveniente con toda la parte académica a partir del artículo 100. ¿Sí? Entonces acá hay que tener en cuenta este tipo de características y estos detalles que se tienen que ver. No es que estemos en contra de la IA, es que usted no puede copiar y pegar algo que no tuvo autoría propia. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues hacer todo la debida citación hacia los autores, hacer uso constante del parafraseo. Para aquellas personas que no sepan qué es el parafraseo, usted tiene la idea principal del autor. Nosotros tenemos una idea principal. Entonces les doy un ejemplo. Eh, el VIH. Entonces, dentro de la mayor prevalencia de VIH en Colombia son población HCH, hombres que tienen sexo con hombres, personas trans y trabajadoras sexuales. ¿Quién lo dijo? Ese es un ejemplo. Suárez en el 2020. Ok. ¿Cómo lo vamos a parafrasear? ¿Cuál es la idea fundamental dentro de este texto? La prevalencia de VIH, ¿cierto? Y en una población determinada. ¿Cómo lo parafraseamos? Revisando la literatura dentro de Colombia se evidencia o se reporta, por si tenemos porcentajes o no, a partir del artículo que estemos buscando, que los grupos poblacionales con mayor probabilidad de tener VIH o con mayor tasa de infección dentro del país son los hombres que tienen sexo con hombres, las personas trans y las trabajadoras o trabajadores sexuales dentro del país. De hecho, los trabajadores y trabajadores sexuales ya se sacó
pero por dar un ejemplo. Entonces, ¿ahí qué hicimos? Pues dejamos la misma idea, solamente que la redactamos con nuestras propias palabras. Hay términos que claramente no pueden cambiar. Entonces, HSH, pues usted no me lo puede parafrasear porque es un término directo. Un artículo, pues usted claramente me tiene que colocar el nombre del artículo. Los porcentajes van de forma directa porque hay cosas que no se pueden cambiar. Usted un resultado de una investigación que me está haciendo no me la puede modificar, pero sí la puede parafrasear y si vamos a colocar porcentajes y demás, pues eso ya iría a una cita textual. ¿Por qué? Porque usted no me puede cambiar los resultados de una investigación. ¿De qué depende? De cómo usted me está redactando y me está construyendo el documento. ¿Vamos claros hasta el momento? Este es el ejemplo que les estaba dando frente a la cita indirecta y es cómo lo vamos a realizar. ¿Cómo se realiza una cita general? Como lo del parafraseo, pues ya lo habíamos dicho, que es una cita indirecta. Nosotros tomamos la idea principal, la reescribimos con nuestras propias palabras y al final le podemos colocar entre paréntesis el apellido del autor, la coma 2013, cierro paréntesis y el punto, si acabó la idea. También hay otra forma de citar y es como según Turpo, entre paréntesis 2013, cierro paréntesis, informa que y hacemos el párrafo de forma parafraseada, valga la redundancia. Hay diferentes formas, ya se las voy a mostrar. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos citas con más de un autor, o con más de 3 autores? Automáticamente APA en la edición, en la sexta edición, me decía como en la primera cita, si tenemos más de 3 autores, que es el ejemplo que está acá, tenemos que nombrarla toda completa, todos los autores, y más abajo pues le colocamos et al. En la séptima edición nosotros ya empezamos a ver que iniciamos con et al desde el inicio. Entonces acá tenemos cita narrativa o cita de paráfrasis, que es lo que les estaba mencionando hace un rato a partir de cómo estamos construyendo, y empezamos a ver los diferentes ejemplos. Entonces, si tenemos un solo autor, revísenlo en pantalla, simplemente es el apellido y la fecha del año, y cuando tenemos 2 autores, pues colocamos los 2 apellidos. La I, la idea es que esté con Y, perdón, y no el símbolo de la I que tenemos en el inglés. La idea es que si el documento pues, está escrito en español, pues mantengamos todo el formato. Y si tenemos más de 3 autores o más, pues ya empezamos a colocar et al de forma directa. Por favor, chequen los tipos de citación, vayan tomándole foto, pantallazo, para que tengan en cuenta al momento de redactar su documento. Ya empezamos a las citas textuales. ¿Qué pasa con las citas textuales? Que pasan los 40 caracteres. Cuando son menos de 40 caracteres, ¿qué es un carácter? Pues usted cuenta el número de letras que hay dentro del texto. Si tiene menos de 40 caracteres, se coloca entre comillas y directamente en el párrafo que usted me está construyendo, pero si tiene más de 40 caracteres, pues acá tiene va en párrafo aparte, va citado con sangría de 1.27 y tiene que ir por los datos del autor o la autora que se extrajo la información, sería el apellido, la fecha y el número de la página donde sacó esta información de forma directa, donde usted absolutamente le cambió nada a este apartado y tiene más de 40 caracteres. Ojo, nuevamente, esto no, la idea con el documento que vamos a entregar es que no tengamos citas textuales. Bien, claros hasta el momento. Yo siento que voy súper rápido, pero la idea es que aprovechemos el tiempo lo mejor posible. Acá tenemos otra forma de citación de forma directa, es decir, que estamos haciendo copiar y pegar un párrafo, una idea central de un autor, y es que acá lo colocamos, acá en la parte de arriba colocamos el apellido y la fecha, y abajo colocamos el número de la página donde se extrajo esta información. Esa es otra forma de cita directa o textual. ¿Vamos bien? Es otra forma de realizar este proceso. Finalmente, pues vamos a toda la parte de la construcción de las citas y las referencias. Acá tienen que tener algo en cuenta y es que cada forma de construir una referencia, la cita por lo general se mantiene igual, como lo vamos a ver acá abajo dentro
dentro de los ejemplos, pero los artículos tienen unas características específicas de referenciación. Entonces acá estamos mostrando un ejemplo de cómo realizar toda la parte de referencia y todo el ejemplo de una cita. Tienen que tener algo en cuenta. Y es que nosotros en este apartado tenemos un número de unas características específicas al momento de construirla. No es lo mismo construir un artículo digital que un artículo que lo tengamos en físico. Entonces acá vamos a colocar todo lo que es apellido, coma, la inicial del nombre, coma, apellido y así sucesivamente. Si se dan cuenta acá va con una coma después del punto. Tenemos el punto ya al final aquí, le colocamos el año, el nombre del artículo, luego va el punto, en cursiva va el nombre de la revista, luego va el volumen, el número, coma, el número de las páginas de donde se extrajo la información, el punto y finalmente el enlace de este artículo. Acá, como lo estamos viendo, las citas dentro del paréntesis, acá me están colocando et al, ¿sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque tenemos en este primero, que es de Grady, tenemos más de 3 autores. 1, 2, 3, 4, 5 autores. Entonces automáticamente en la cita me da et al. Acá me están colocando un punto y coma y esto es para que lo tengan en cuenta. En este ejemplo que estoy mostrando es que me usaron 2 autores, en este caso 6, ¿cierto? Más 3, bueno, unos 8 autores aproximadamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 más 1, 2, 3, 4, 5. 7 más 5, 12. Tenemos 12 autores y para la construcción de un conjunto de párrafos, pues me inspiré en estos 2 artículos que estoy mencionando acá. Entonces, esta es la forma de citar cuando estamos usando 2 artículos para construir un párrafo que tienen ideas similares. Profe, pero si yo solamente extraje información de un solo artículo, pero veo otro apartado de otro artículo, ¿cómo haría en ese caso? Pues ciérreme una idea, ciérreme un párrafo con un autor y posteriormente seguimos con el otro autor. Bien, entonces acá también tenemos las citas narrativas. Otra forma de citación, eso es a partir de cómo usted me está construyendo el párrafo, que era lo que ya habíamos hablado previamente, y así vamos haciéndolo sucesivamente con los diferentes enlaces. Este es otro artículo de revista. Acá tenemos un artículo periodístico. Si se dan cuenta, acá ya cambia todo el proceso. Tenemos el periodista que realizó la nota, tenemos la fecha completa en el que se realizó el reportaje, el nombre de la noticia, luego viene el periódico, acá iría un punto. Pero como estamos cerrando con un signo de interrogación, esto automáticamente es un punto. ¿Bien? Entonces, aquí continuamos con el nombre del periódico que va en cursiva y el enlace de donde se extrajo la información. Acá nuevamente la forma de citación que estábamos viendo anteriormente. Y seguimos acá con los demás ejemplos. Cuando nosotros citamos un libro, es diferente a citar un capítulo de un libro. Entonces tienen que tener esto en cuenta al momento de ver en qué fuente lo estamos haciendo. Si es un libro en español, si es un libro en inglés, cada característica es importante al momento de realizar todo el proceso en normas APA. Si usted me va a hablar de un autor y usted me citó todo el libro, eso quiere decir que usted me leyó todo el libro para crearme un solo párrafo. Ahora bien, si usted solamente se inspiró en el capítulo 1 de ese libro, pues usted tiene que referenciarme el capítulo 1 de ese libro. Eso es importante. Profe, esa información, ¿dónde se consigue? Esa información de la estructura de citas y referencias la podemos encontrar dentro del manual de normas APA de la UNAD. ¿Dónde se encuentra esa información? En e-biblioteca. De igual forma, los enlaces también se han pasado por los diferentes canales. El manual está de formato digital. Incluso e-biblioteca tiene una plantilla para la entrega del documento ya diseñada para que ustedes no cometan este tipo de errores. Bien. Acá hacemos más ejemplos sobre una página web. Acá tenemos los diferentes apartados de cómo lo estamos haciendo. Si se dan cuenta, las referencias tienen sangría francesa. Eso es importante. Y todo va igual en Times New Roman. Hay apartados donde va en cursiva, hay otros apartados donde no. Tienen que saber estructurar muy bien las referencias, porque si no las estructuramos bien, por una coma, por un punto, porque no le colocó el interlineado que corresponde, porque no le colocó la cursiva donde corresponde, pues vamos a tener una devolución por parte de biblioteca.
que hay que tener en cuenta al momento de entregar todo este producto, pues toda la parte de ortografía, los signos de puntuación, la capitulación que se tiene dentro de estos apartados, que son los niveles de titulación, toda la parte de las cursivas, las comillas, tienen que manejarlo de forma adecuada, que era lo que les mencionaba anteriormente, el tema de la numeración dentro de del documento y demás. Vamos ahora con tablas y figuras. Antes de pasar aquí, ¿vamos bien claros hasta el momento? Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Vamos bien claros? Sí te escuchamos, profe. No sé Profe, si tengan sí, por mi preguntas. parte sí. ¿No tenemos preguntas? Listo. No, profe. ¿Qué pasa acá con el tema de las tablas al momento de construirlas? Nosotros al momento de construir las tablas, si se dan cuenta acá, dice tabla 1, nosotros tenemos un apartado específico para el número de, para las, se me fue, un índice de tablas, tenemos tablas, tenemos un índice de figuras, dependiendo de cómo lo estén solicitando. Dentro de este apartado, nosotros vamos a ver la estructura de cómo construir la tabla. Si se dan cuenta acá, todas las tablas van enumeradas, todas las figuras van enumeradas. Profe, ¿cuál es la diferencia entre una tabla y una figura? Una figura se considera todo aquello que es una imagen, un conjunto de barras, como vemos en el ejemplo, toda la parte estadística, el tema de resultados y demás. Para que les quede más sencillo de identificar cuándo es una tabla y cuándo es una figura es todo lo que no sea una tabla. Ya, es más sencillo. Porque las tablas sabemos que tenemos unas características específicas y es que me van a resumir información, me van a caracterizar, me dan un conjunto de porcentajes, dependiendo, ¿sí? Entonces acá tenemos tabla número 1, va en negrilla, si se dan cuenta no tiene un punto al final ni nada, sino tabla número 1, viene el título de la tabla, el título de la tabla tiene que ser lo más claro posible y que logre enganchar al lector y que le explique ese título, qué es lo que vamos a encontrar en la tabla. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el cuerpo de esta tabla, tenemos un encabezado, las únicas líneas que me está permitiendo Normas APA son las líneas horizontales, ya las líneas verticales pues ya no las vemos porque automáticamente se quita, pero acá si se dan cuenta en este ejemplo, acá me está dando una separación de la tabla. Acá ya me está diciendo, este es un total que me da 81, que es del sector norte de Bogotá. Cuando pasamos al sector sur, pero tenemos las mismas variables del encabezado, pues acá iniciamos nuevamente sin líneas horizontales. Si lo logran ver, hasta el total. Es como dividirme una misma tabla con un mismo encabezado en dos partes, pero no tiene líneas verticales, solamente las líneas horizontales y es cuando termina un apartado fundamental dentro de esa tabla. Hay incluso tablas que va de corrido. ¿Por qué? Porque la idea va continua. No es necesario cortarla. ¿Eso de qué depende? De la información que usted me esté manejando. Finalmente viene la nota de la tabla, que si se dan cuenta tiene unas características específicas, la nota va en cursiva, tiene el mismo tamaño, toda la tabla tiene el mismo tamaño de la letra, pero cuando tenemos mucha información, nos permite minimizar un poco la letra, incluso la nota puede ir en 10, la información de la tabla también podemos cambiarlo interlineado, pero eso queda a depender de la cantidad de información que usted me tenga en la tabla. Incluso Normas APA me permite que si es una tabla muy, muy, muy extensa, podemos usar la hoja de forma horizontal y no vertical. Pero ojo, eso no quiere decir que usted me va a entregar todo el trabajo de forma horizontal. Solo la página donde se encuentra la tabla o la figura que es muy grande y que necesitamos que esa información quede. Bien, vamos bien hasta el momento. Dentro de esta nota tiene unas características específicas. Si la tabla no es suya, pues usted la tabla no es suya, pero la está ejemplificando, la necesita por X o Y razón, pues hay una forma específica de hacer la nota cuando la información no es nuestra. Cuando la información es nuestra, pues nosotros dentro de esa nota, pues vamos a dar una explicación muy genérica de lo que encontramos en ese apartado, ¿sí? Donde me engloba toda la idea donde, donde sintetice toda la información de esa tabla. ¿Quedó claro qué era la nota, cómo funciona y demás? Igual esto es un repaso, nuevamente. ¿Qué pasa con las figuras? Nuevamente empezamos con la numeración de las figuras. Profe, pero tenemos tabla 1, o sea, la primera figura que vamos a colocar sería figura 2.
No, las tablas tienen una numeración, las figuras tienen otra numeración. Eso quiere decir que acá vamos con figura 1, tiene las mismas características, tenemos la numeración de la figura, va en negrilla, tiene la F mayúscula en inicio, el título de la figura también tiene que ir en cursiva, tiene unas características que me permite entender. Luego tenemos todo el apartado de la imagen y finalmente la nota. Si se dan cuenta acá, esta imagen no es propia, tenemos un micrófono abierto. Denme un segundo. Hay un micrófono abierto. No sé quién es. Listo. Acá. Me disculpo. Ya. Entonces tenemos acá el tema de las figuras. Nuevamente, la misma información que les estaba diciendo anteriormente. Y en la nota, si se dan cuenta, pues me está diciendo de dónde se sacó la tabla. ¿Sí? Y me da una breve explicación de lo que ha ocurrido y qué me quiere decir este gráfico. Entonces, estas estructuras son importantes al momento de realizar el documento porque tienen un orden lógico. Por eso iniciamos, ¿para qué sirve APA? Entonces, acá organizar la información permite que el lector o la lectora pues tenga la información más estructurada y le permita tener coherencia dentro del documento, que esté organizado y le permita estructurarse y que toda la información se encuentre estandarizada dentro del académico. ¿Listo? ¿Dudas hasta el momento? Antes de pasar al siguiente apartado. No, profe, tampoco tenemos duda en el chat por ahora. Listo, mi profe. Diana, sí, señora. Hola, buenos días a todos. Buen día. Profe, tengo una pregunta Sí, y señora. es, por ejemplo, cuando yo tomo una imagen tabla, ¿sí? Ajá. Una imagen tabla, ahí la debo como nombrar como imagen o la puedo extraer como tabla. Sería figura, porque como la estás copiando y pegando directamente. ¿Y qué sería eso? Pues una imagen. Ahora bien, si tú me estás escribiendo una tabla que sea propia, pues ya sería tu tabla. Sí, correcto. No, pero cuando es imagen, entonces sí, sería imagen. Ujú. Si Ok, es una imagen, gracias. sí. Eso depende de cómo me estés construyendo. Si tú me vas a transcribir toda la tabla, es diferente. Pero si me estás copiando y pegando como una imagen, pues acá está, como vemos acá en el ejemplo, acá, pues es una imagen. Por ende, hace parte de las figuras. Perfecto, sí, señor, gracias. ¿Listo? Con gusto. ¿Algo otra duda o pregunta antes de continuar? Claras hasta el momento. Listo. Si no hay preguntas, mi profe, el micrófono es tuyo, mi profe Gina. Si quieres, yo te ayudo con la presentación. Perfecto, profe, claro que sí, muchas gracias. Con gusto. Estimado docente Juan Pablo, bueno, muy buenos días nuevamente para todos. En este momento, entonces vamos a continuar en nuestras CIPAS teniendo en cuenta otro apartado que tiene que ver con algunos tips, recomendaciones para tener presente en lo que tiene que ver con la sustentación que ustedes van a pasar en este caso al final, ¿cierto? Del diplomado. Tenemos una sustentación final de ese ejercicio que ustedes han llevado a cabo durante todo el diplomado. En este proceso, nosotros hablamos de algo muy importante y es lo que mencionaba anteriormente el profe y era parte de APA también, pero aquí el significado es apariencia, porte y actitud. ¿Listo? Sabemos que muchos le tenemos de pronto un poco de quizás miedo a este tipo de espacios porque nos ponemos de pronto nerviosos, porque a veces de pronto nos dejamos llevar, digamos, por la información que tenemos en las presentaciones y nos enfocamos de pronto en solo lectura y esto hace que de pronto nosotros transmitamos alguna inseguridad en el proceso. Entonces, para ello, el día de hoy queremos también compartir con ustedes este tipo de recomendaciones, consejos, tips para tener en cuenta en este proceso, ¿vale? Nosotros hablamos entonces de apariencia, la apariencia vista como todo lo que tiene que ver con esas cualidades que nosotros transmitimos, ¿cierto? En este caso hablamos de ese aspecto, esa parte exterior que nosotros transmitimos a los demás.
En ese orden de ideas hablamos de algo muy importante que es el porte. Entonces, en el momento de la sustentación, cuando nosotros hacemos exposiciones, de pronto tenemos conversatorios, etcétera, debemos tener presente también dentro de este proceso porte en cuanto al saludo, ¿sí? Es importante que nosotros siempre, de manera cortés, ¿sí?, brindemos un saludo en cualquier espacio en el que nosotros nos encontremos, ¿sí? Esto habla mucho de cada uno de nosotros, habla mucho de la educación que nosotros tenemos, de cómo somos como personas. Entonces, para ello, uno de estos aspectos primordial es el saludo en estos espacios, ¿listo? Un saludo cortés, un saludo concreto, un saludo que se pueda generar después de que nos den la introducción y el paso dentro de estos espacios. Siempre sabemos que tenemos pues un moderador y demás, entonces estar atentos a ellos, ¿sí? Es importante tener en cuenta que en estos espacios nosotros no podemos abusar de la confianza. Entonces, por ende, se recomienda este saludo cortés, ¿cierto? Para que podamos de esa manera generar un espacio allí de seguridad. Es importante, sí, tener una sonrisa, una mirada a los ojos de las personas que allí se encuentren. Nosotros vamos a estar pues trabajando con cámaras, ¿cierto? Entonces siempre brindando esa mirada hacia la cámara, porque a veces vemos que en estos espacios de pronto nos estamos enfocando más en las lecturas, en otros procesos y la mirada nunca conectamos con las personas que están allí. Y eso también brinda de alguna u otra manera esa seguridad que nosotros queremos transmitir a los demás. En la mirada, como decimos acá en los consejos y características, es importante mirar de frente, ¿cierto? A los ojos. Es importante que transmitamos como tal una parte de sociabilidad, de confianza a nivel profesional y a través de la mirada nosotros también compartimos la iniciativa que tenemos frente a lo que nosotros queremos es allí compartir en el espacio de la sustentación. Recomendaciones, muchachos. Nosotros hemos venido, digamos, llevando a cabo el desarrollo de diferentes acciones, análisis, ¿cierto? En cada una de las etapas del diplomado. Entonces, digamos que acá se da cuenta a través de estos espacios de sustentación de lo que nosotros hemos venido llevando a cabo, ¿sí? Si de pronto en algún momento nosotros no hicimos alguna actividad y demás, esto se va a evidenciar en una sustentación, porque nosotros transmitimos también de manera inconsciente esa inseguridad que podemos llegar a presentar. ¿Listo? Avanzando dentro del proceso acá de estas características, encontramos también nuestro deporte lo que tiene que ver con esa postura corporal, ¿sí? Si de pronto estuviéramos en una parte de un proceso presencial, pues nos vamos a fijar mucho, ¿cierto? En lo que tiene que ver con esta parte corporal en cuanto a cómo nosotros nos ubicamos en el espacio, ¿sí? En este caso estamos trabajando de manera remota, pues debemos estar atentos allí a podernos sentar de manera derecha, mirar muy bien al frente, presentar de forma también tranquila lo que tiene que ver con la información y de pronto no tener estas posturas en las cuales nosotros presentamos mucha relajación, que a veces se ve demasiada confianza, ¿cierto? Y eso puede llegar a generar esa falta de respeto, pues, en la escucha y demás de este escenario que estamos trabajando. Es importante también conservar la distancia. En algunos espacios y escenarios suele suceder que nosotros vemos que hay personas que atraviesan esas distancias que nosotros pues allí colocamos como esas distancias personales, ¿cierto? Pero en este caso, bueno, a nivel remoto, pues digamos que no lo vamos a evidenciar, pero es importante tenerlo en cuenta en este tipo de espacios cuando nosotros trabajamos de forma presencial. Escuchar, ¿sí? Escuchar activamente. Esto es algo que a veces de pronto dejamos de lado, ¿sí? Resulta que muchas veces nosotros lo que hacemos, ¿sí?, es escuchar, pero no activamente. Entonces, en dado caso que nos hacen preguntas los jurados, no estamos atentos a la pregunta que se comparte y de pronto estamos escuchando otros procesos alrededor, más no como tal, digamos, lo importante de la sustentación. Preguntas del jurado, el paso a paso, compañeros, ¿sí? A veces también dejamos de escuchar a nuestros compañeros por estar de pronto atentos a otros procesos.
nuestra mente de pronto está en otro lugar, entonces quizás decimos, no, mire, después de cierta hora yo tengo que hacer cierta actividad, entonces apenas culminemos la sustentación, voy a hacer esto, lo otro, entonces nuestra mente está en otro lugar. Y por eso aquí la recomendación es escuchemos activamente, es decir, estemos ahí, en ese momento, ¿sí? Con estas personas, con todo lo que está sucediendo en esta sustentación, específicamente hablando del día de hoy. Evitemos interrumpir, muchas veces somos irrespetuosos en este proceso, entonces no usamos las herramientas que tenemos, no nos permitimos como tal usar herramientas que nos permiten participar de manera cortés y a veces interrumpimos. O de pronto suele suceder a veces también procesos en los que hay personas que se conectan tarde en una sustentación y además interrumpen, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso, con la puntualidad, para que de esa manera, pues, evitemos estas falencias, ¿sí? Pensar antes de contestar, entonces ahí nuevamente estamos escuchando activamente, responder de manera clara y breve, porque a veces también de pronto respondemos con mucha información, ¿sí? Y esto suele también confundir un poco al jurado y de esa manera pues tenemos allí también de pronto recomendaciones de esa parte, ¿listo? Valorar el habla, mucho cuidado con el tono moderado de la voz, ¿sí? Tener cuidado con todo lo que nosotros mencionemos en cuanto a palabras técnicas, ¿cierto? Que sepamos de verdad manejar, que conozcamos el significado, porque todo esto se analiza y los jurados también pueden tomar ya el discurso, información para hacer preguntas, ¿listo? Cuando algo no queda claro. Mucho cuidado con de pronto esta parte de tartamudear, a veces de pronto tenemos bastantes muletillas, entonces debemos empezar a practicar, ¿cierto? A escucharnos un poco antes de, y de esa manera sí es importante entonces esa práctica pues previa a la sustentación. Bueno, continuando con apariencia, porte y actitud, hay algo importante acá y es la actitud que nosotros tengamos para estos espacios y estas actitudes suelen presentarse e incluye, digamos, todo lo que es previo a ellos, ¿sí? Previo a la situación, en este caso a la sustentación. Si nosotros de pronto nos ponemos a imaginar que quizás nos conectamos tarde, estamos de pronto con afán porque queremos hacer otra actividad luego de ello, esto ya impacta de manera negativa en la actitud que tengamos en el espacio, ¿sí? Entonces debemos de alguna manera controlar, ¿sí? Todas estas variables que pueden llegar a impactar de manera negativa. Debemos pensar positivamente. A veces estamos muy nerviosos, entonces no tenemos confianza en nosotros mismos, entonces pensamos que nos va a ir de pronto mal, que vamos a responder lo que no es, que el jurado de pronto nos va a hacer muchas preguntas y estamos allí con muchos pensamientos, ¿cierto? A partir de esta cognición y decimos, bueno, todo va a salir de manera negativa y esa no es la idea. Por eso aquí la invitación es, pensemos positivamente. Recordemos que hemos venido trabajando durante varias semanas sobre todo lo que tiene que ver con esta sustentación y este trabajo arduo a nivel colaborativo individual. Entonces es más de contar un poco qué hicimos durante nuestro diplomado, ¿cierto? Entonces debemos tenerlo claro y por eso pensar positivamente. Manejar muy bien la expresión facial. Muchas veces yo creería que inclusive hay estudios que nos indican que más del 80% se transmite a través del cuerpo y esa comunicación no verbal. Debemos tener mucho cuidado con eso. Mostrar entusiasmo por el trabajo que ustedes realizaron, por el trabajo que realizaron sus compañeros, ¿sí? Eso también es importante que lo hagamos. Expresar siempre el agradecimiento frente a los jurados, frente a los docentes que se encuentren, compañeros también allí. Disponer de tiempo para la sustentación y también recibir muy bien estas críticas constructivas que nos pueden llegar a transmitir todos aquellos personas que se encuentren dentro de este espacio, porque siempre vamos a estar en un proceso de aprendizaje y que mejor que nos den información para nosotros mejorar, porque estamos en un proceso donde ya vamos a salir del campo laboral y que bueno tener esas recomendaciones por parte de pronto de personas que ya tienen una experiencia un poquitico más dentro de estos espacios. ¿Listo? Bueno, hay algo importante que les queremos recomendar hoy con los docentes y es que ustedes tengan en cuenta que existe algo dentro de la psicología que tiene que ver con el análisis del color, ¿sí? De pronto para profundizar, es la invitación de hoy, ¿sí? Con esta parte del color y las emociones.
En este caso, para que ustedes tengan en cuenta en la parte del vestuario, de cómo transmiten, digamos, esta información, y también en la parte de lo que tiene que ver con la organización de la diapositiva, de las presentaciones en PowerPoint. Ahí también impacta mucho el color, ¿listo? Y otra recomendación importante en cuanto al maquillaje, ¿sí? Y en cuanto al vestuario. Sabemos que nos encontramos en diferentes partes del país, que nos encontramos en diferentes espacios en cuanto al clima, etcétera, pero ante todo debemos prepararnos para ello, para poder presentar una buena imagen, ¿sí? Entonces, mucho cuidado también con el vestuario que usamos en las sustentaciones, ¿listo? También con el maquillaje, que pronto a veces podemos quizás utilizar demasiado maquillaje y eso también genera un impacto negativo dentro de estos procesos. Entonces, hoy con la red también queríamos como invitarlos a ello. Tengan en cuenta todo lo que tiene que ver con estas expresiones a nivel del color, ¿sí? Porque sabemos que de alguna u otra manera, la psicología siempre clasifica lo que tiene que ver con las percepciones de todo lo que es esa parte del color que emite de pronto algo más vivaz, de pronto algo más neutro, de pronto algo más tranquilo, según el momento que nosotros debemos usar estos colores, ¿listo? Entonces, sí, la invitación es también a eso, a profundizar en cuanto a lo que tiene que ver con la psicología del color en estos espacios. Bueno. En el chat les voy a compartir un video para que lo puedan ir verificando. Dura 3 minuticos, sin embargo, también para pedirle al profesor Juan Pablo que lo transmita. Son 3 minuticos para, digamos, dar cierre a este apartado y de esa manera continuar también con algo súper importante que tiene que ver con la ética, ¿no? Del proceso de nuestra carrera. Entonces, ahí les dejo unos tips para presentar una buena exposición y mientras tanto que nuestro profe nos pueda colaborar compartiendo también el recurso. Claro que sí, mi profe. Pero no lo veo acá en el chat. Es que me dice que el chat no está disponible. Ah, vale, ya te lo comparto. Gracias. Entonces, Mi profe Juan Pablo, tú puedes abrir cámara. No tengo evidencia tuya. Ah, sí, señora. Acá estoy. listo, mi profe ya quedó allí entonces el enlace Listo. y podemos transmitir el recurso como un apoyo allí. Ya lo estoy abriendo. Tengo unos minutos. Vale, profe, muchas gracias. Listo. Igual creo que vamos relativamente bien. Por lo que ahorita nos tenemos que ir al otro espacio. Sí, señor. Pero Ahí vamos ya bien en acá. tiempo. Sí, señor. Y yo aspiro a usar exagerando 12 minutos. Listo, mi profe. Acá. ¿Me confirman si logran ver pantalla? Sí. Ya está cargando, profe, sí, señor. Y recordarle a los estudiantes no olvidar diligenciar asistencia en el espacio también de campus Sí, solo virtual. veo 4 asistentes, mi profe Gina. Se reporta eso en campus, no sé por qué. Revisar y confirmar, donde dice confirmar asistencia en la página de entrada, porfa. Exacto, sí, señor, por favor. ¿No se escucha? No, señor. Tú lo estás Ya. transmitiendo No, directamente profe, de no YouTube. escucho. De pronto, Directamente desde la página. sí, porque de YouTube sí nos deja escuchar bien. Intentemos. Ventana. Cuando le das compartir en la Incluir parte sonido. superior, incluye sonido. Sí, señora. Ya lo edito. Y lo comparto nuevamente. Listo. Creo que ahí ya.
Le retrocedo 17. Exitosa. Según estudios, el 70% de la población tiene miedo a hablar en público y miedo escénico, sobre todo si es de un gran grupo de personas. Estos miedos son la causa principal de una mala exposición, donde la audiencia no asimila el mensaje y el expositor se siente frustrado. Toda la gente que está escuchando tu discurso es consciente de la presión a la que estás sometido y nadie quisiera estar en tu lugar. Lo que ellos quieren escuchar es una buena dinámica y presentación. Ya sea en la etapa escolar, universitaria o laboral, es conveniente recordar algunos consejos y técnicas para sobrellevar una exposición exitosa. ¿Qué es una exposición oral? La exposición oral es una presentación clara y estructurada de ideas acerca de un tema determinado, con la finalidad de informar y convencer a un público específico. Uno. Conocer el tema. Debes informarte bien acerca del tema que vas a presentar y asegurarte de saber más que tu audiencia al respecto. Pero recuerda resumir la información. No quieres aburrir y perder al público sobre tanta información. Por eso la elaboración de guión es muy importante, ya que puedes anotar puntos claves que soporten y califiquen tu tema. 2. Hablar despacio. No te aceleres y no te olvides de vocalizar. Al hablar lentamente y pausado durante la exposición, ayudarás al público a digerir la información y a ti te servirá para centrarte y tranquilizarte. Eso te hará sonar calmado, más seguro de ti mismo y a la vez permite a la audiencia concentrarse en su discurso. 3. Utiliza los gestos adecuadamente. Los gestos son fundamentales para toda exposición porque refuerzan tu información. Señala, apunta y compara para apoyar lo que dices. También es muy importante mirar al público y no al mismo sitio. Debes hablar para todas las personas en el lugar y mirarlos a los ojos, mostrando seguridad. 4. Utiliza materiales de apoyo. Para material de apoyo puedes utilizar fotos, diagramas, mapas y dibujos. La parte visual del tema ejemplifica de mejor manera y crea una exposición más dinámica para atraer la atención de la audiencia. El material de apoyo debe ser claro, fácil de comprender y siempre de acuerdo al tema. 5. Ensayar en voz alta. Es muy recomendable ensayar la conferencia en voz alta, varias veces ante un espejo o alguien de confianza. De esta forma se conseguirá una mayor fluidez verbal y se ejercitará la voz para conseguir que ésta sea firme. Para finalizar, disfruta. Has invertido mucho tiempo y esfuerzo en investigar y preparar la presentación. Al final de tu conferencia, responde las preguntas de tu audiencia y diles dónde pueden encontrar más información sobre el tema. Esto ha sido todo por hoy y espero puedan ponerlo en práctica. Nos vemos pronto en otra entrega de UT Insight. Estuvo con ustedes María José Toledo. Listo, mi profe, muchísimas gracias. Creo que ahí quedan unas recomendaciones, digamos, claras para tenerlas en cuenta como, digamos, en resumen de todo lo que estuvimos hoy también analizando. Entonces, le damos paso a nuestra compañera, la profe Marta. Muchísimas gracias, profe. Y vamos con un tema bien interesante sobre ética. Muy buenos días, mi nombre es Marta Liliana, soy tutora. Gracias mi profe Juan Pablo y mi profe Gina, de verdad los temas han estado supremamente interesantes, puntuales, bien elaborados y sobre todo bien resumidos. Yo les quiero hablar de un tema puntual para terminar el escrito, para terminar el APA en el porte de apariencia, porte y actitud, y es la ética, en donde todos nosotros tenemos que tener, para mí, 3 palabras importantes: transformar, aprender y potenciar. Tomo una cita importante de Paz Borda, donde él nos dice que lo importante en la investigación, acción y participación en las comunidades es reconocer el conocimiento que ellas tienen, su capacidad y su necesidad de resolver problemas. Reconocer para transformar. A veces los investigadores, los científicos, las personas que tienen un conocimiento académico, pueden llegar a las comunidades como el ser supremo y esa no es la idea. El ser supremo no son ellos. Pueden llegar a las comunidades con imposición, con prepotencia, con cosas que no se deben ver en ninguna
persona que quiera trabajar con comunidad, que quiera de verdad ser un agente o un catalizador transformador social. La idea, mis queridas y queridos estudiantes, es siempre tener en mente a quién me dirijo, a esas personas que requieren de mi experiencia, de mis conocimientos, pero que a la vez yo debo respetar y tener en cuenta todo lo que ellos han hecho antes de mi llegada. Tampoco se trata de hacer un paso fugaz, como a veces se ve, donde las comunidades se sienten maltratadas. Menos, pues, sobra decirlo, pero hay que decirlo, hablar de espacios donde haya algo de corrupción, donde haya algo de politización, donde haya algo de que no sea correcto y que no vaya con las normas que todos nosotros necesitamos observar como investigadores sociales. Mi profe, la siguiente, si quieres. Bueno, el aprendizaje es mutuo porque la construcción siempre es colectiva. La solución de los problemas sociales no la tengo yo, no la tiene solo la comunidad. Necesitamos escucharnos, aliarnos, dialogar, entender y saber qué cosas no se han hecho o qué cosas se han hecho, pero falta, no sé, fortalecer o llevar en otro espacio o en otros términos o otras estrategias para hacerlo. Lo peor que se puede hacer, hablando de ética y hablando de aprendizaje mutuo, es excluir esas experiencias pasadas, sobrepasándolas siempre con el conocimiento científico. Conocimiento científico parte a raíz de la realidad de la vida, del mundo, de la realidad de las comunidades. De ahí surge el conocimiento científico, surge de la humanidad, de la antropología, de lo que somos como esencia, como raza y todo lo que hemos hecho. Nosotros somos agentes de paso en estas comunidades, con estas personas. Y como agentes de paso tenemos que ser muy humildes, tenemos que ser muy aterrizados, muy realistas y entender lo que ellos nos quieren comunicar. Sigue, por favor. ¿Qué necesito potenciar? A estas personas, porque a veces las comunidades se ven como un ente, como algo, como, perdón la expresión, se cosifican, se vuelven como una cosa. No, las comunidades están compuestas por personas. Estas personas son quienes llevan a cabo todas esas acciones dentro de la comunidad. Y nosotros, como agentes transformadores, agentes sociales, tenemos responsabilidad. La responsabilidad de acatar sus normas, la responsabilidad de entender cuál es su entorno, de conocerlo, la responsabilidad de siempre tener el espacio y el pensamiento muy, muy abierto, muy presto o puesto a entender por qué se dan de esta manera y no de la que yo pensaría. Cuando uno llega a una comunidad, la realidad es muy, muy diferente a la que yo me pueda imaginar. Por lo tanto, lo que yo lleve de ideas, de proyecto, tiene que ser modificado y tiene que ser cambiado. Tengo que irme a otro espacio que veo acá, que es la flexibilidad. Si yo no soy flexible como investigador, como facilitador, no lo logro y no estoy siendo ético. Horizontalidad, no verticalidad. Es un término que hemos abolido también dentro de la parte de organizacional, donde está el jefe y la cadena de arriba hacia abajo en cuanto al mando, en cuanto a funciones. Y en las comunidades puede pasar lo mismo. Pero la idea es que nosotros lleguemos a la par. Vamos a ser horizontales, vamos a ser esas personas que vamos a hacer el apoyo que nos tienen que ver de tú a tú, de igual a igual, porque ellos también tienen un liderazgo y tienen una jerarquía y tienen unas cosas establecidas que yo no puedo cambiar en ningún momento. También tengo que ver esa interdisciplinariedad.
Se refiere no solo a las otras personas, investigadores que lleguen con otras profesiones, sociólogos, antropólogos, politólogos, psicólogos, trabajadores sociales, no sé si me ocurre en este momento más de áreas sociales y humanidades, sino a las personas que conforman la comunidad. Esta persona que es un miembro activo de la comunidad, que analiza muy bien las cosas, que me puede estar diciendo, oye, lo que tú estás diciendo no es correcto porque aquí no funciona así. No nos propongas esta alternativa porque ya la han propuesto y no funcionó. Entiende o aprende más bien de lo que nosotros estamos proponiendo, transformémoslo, complementémoslo con tu conocimiento y listo. ¿Ah? Nosotros tenemos que potenciar, sobre todo en las comunidades, la autogestión, la autonomía y la autoeficacia. La autogestión, yo me voy, pero la transformación y el cambio no se va a quedar acá. Tiene que continuar y alguien tiene que tomar esa dirección. Autonomía. Siempre se les van a presentar problemas porque sería muy bueno decir, yo te resuelvo varita mágica y yo te resuelvo todos los problemas y de aquí el resto de la vida nunca vas a tener. No es cierto. Pero esa autonomía y ese espacio de aprendizaje que hemos tenido nosotros y ellos tiene que servir para lo que sigue, la autificacia. La ideal o lo ideal cuando uno va a una comunidad es enseñarles a ser autónomos en todo. O sea, ustedes buscan, gestionan recursos, aprenden cómo se hace, no sé, un oficio, aprenden cómo se lleva un proceso legal, un proceso, no sé, de saneamiento ambiental, un proceso de diálogo, un proceso de conciliación, de resolución de conflictos, todo este tipo de cosas, un proceso de liderazgo, empoderar desde el más chiquito hasta el más grande en la comunidad, todo este tipo de cosas es necesario y es nuestra obligación, ¿cierto? No podemos, cuando vamos al trabajo en campo, que es lo mejor, olvidar esta naturalidad, esta ambientalidad. Lo principal, o lo va a tener en cuenta en cuanto a mis propuestas, es el manejo del recurso humano y el manejo del recurso natural. Siempre debo tener en cuenta, por lo tanto, es obligación mía conocer la comunidad, conocer a qué voy, que no me tengan que contar todo cuando yo esté allá con una propuesta que probablemente no me va a servir. Y eso sería falta de responsabilidad y falta de ética, no conocer con anterioridad a la comunidad. Y llevarme a ese contexto y a esa contextualidad, como aparece en el último ítem, en donde yo creo un plan de acción, una estrategia, y la creo para ellos, con las características de ellos, de esta comunidad. La creo con el fin de llevar o a sustentar o apoyar soluciones a problemas que ellos consideran graves. Problemas que de pronto, cuando yo estoy cómodamente en una oficina, no logro ver. Cuando yo estoy en un espacio donde no estoy enfrentado a violencias, no lo veo y tampoco me interesa. Entonces yo necesito bajar ese nivel mío al nivel de la comunidad, al sentimiento y a la necesidad de entenderlos de forma muy, muy, muy completa. ¿Listo? Bueno, mi profe, miremos el otro. Me quedan 5 minutos. La prepotencia de las personas que o son expertas, o son técnicas, o son científicas. Esa es una vieja creencia, gracias a Dios, dentro de la transformación social, dentro del trabajo social, va quedando atrás el poder, el dominio del saber, del hablar y del decidir. No podemos llegar así. No podemos llegar a imponer, no podemos llegar a creernos lo que no somos. Somos un catalizador, un facilitador y un colaborador en ese espacio de cambio. No somos quien tiene la última palabra, no decidimos, conciliamos, dialogamos, acordamos, nos comprometemos junto con la comunidad al cambio, ¿sí?
El saber es importante, el conocimiento es importante, les va a aportar muchísimo, pero no es lo único que existe, no el conocimiento académico, porque estaríamos desconociendo el conocimiento de la vida real, de las experiencias de la comunidad y de todo lo que ha sucedido y ha pasado antes de mi llegada. ¿Listo? La palabra prepotencia tiene que quitarse, eliminarse del diccionario y se nos da muy, muy seguido, demasiado seguido, se nos pega, decirlo de alguna forma, como algo muy malo. Y eso no debe ser. Jamás, jamás se menosprecia a ningún ser humano, jamás se mira por encima del hombro, jamás se llega a creerse o a sentirse que es superior. Todos los seres humanos somos iguales, con capacidades diferentes, con conocimientos diferentes y con experiencias diferentes. ¿Listo? Creo que va al último, mi profe. Gracias. Ética en mi trabajo. Es mi deber observar mis comportamientos éticos. Muchas veces nosotros llegamos a ese espacio de conciencia donde decimos, uy, no debía haber hecho esto, no debía haber hecho tal cosa, no debía haber dicho esto. Y ese espacio, reconocido como tal en la intimidad, tiene que ser también puesto o verbalizado o expresado a nivel de la comunidad y de las personas con las que yo haya podido tener algún inconveniente, ¿cierto? La ética me lleva a entender que yo no puedo sobrepasar ningún límite. Cuando escuchaba a la profe hablar de porte, apariencia y actitud, hemos visto estudiantes que sobrepasan límites y los sobrepasan en este espacio académico. Entonces a veces uno se cuestiona cómo será en una comunidad. ¿Qué falta ahí? ¿Dónde se quedaron o se van esos valores ciudadanos y personales? La honestidad, la lealtad, la solidaridad, el respeto, la verdad, ¿dónde quedan? Y esos valores ciudadanos son los que nos van a permitir construir comunidades sólidas, comunidades en paz y comunidades eficientes en muchos sentidos, ¿cierto? Como investigadora, como persona que va a apoyar una comunidad, no los puedo olvidar, ni los valores ciudadanos ni los valores personales. Siempre mi actitud debe ser de disposición a ser humilde, solidario y flexible. Perdón que me quedó un error ahí. La humildad yo pienso que es una de las cualidades más valoradas por todos los seres humanos. Y esa cualidad debe llevarse o debe tenerse inscrita aquí en la mente, puesto todos los días, me visto y me pongo la humildad, me visto y me pongo la solidaridad y la flexibilidad. Cuando yo tengo una actitud o una posición supremamente cuadriculada, supremamente estricta, no me va a ir muy bien en las comunidades, porque siempre voy a llegar y voy a tener que tener muchos planes de acción, muchos cambios. Mi forma de pensar va a cambiar. Yo jamás voy a llegar a una comunidad y voy a salir igual, nunca. Y si pasa eso, estoy en el lugar equivocado y estoy en la profesión equivocada. Si yo llego y no transformo y no ayudo a la comunidad, está pasando lo mismo. ¿Listo? La necesidad de la moralidad y normatividad en mis actuaciones como facilitador social. Yo no puedo ni debo desconocer una normativa que cada comunidad pueda tener. Sus normas puntuales, no sé si explícitas, no sé si escritas, pero la forma de actuar, la forma de presentarme, la forma de hablar, tienen que ser de acuerdo a lo que ellos piden. De hecho, va a ser la forma más fácil de entrar a la comunidad. Si yo no lo hago de la mejor actitud, de la mejor APA, no lo voy a lograr con la comunidad. Conocer la normativa porque puedo estarles prometiendo algo que no se va a dar, ¿cierto? Por ejemplo, ley de restitución de tierras, ley de reparación de víctimas, bueno, todo eso es necesario conocerlo. Es obligatorio para mí conocerlo. ¿Listo? También necesito tener la moralidad en el sentido de si han pasado cosas en el pasado con la comunidad donde han sido engañados, donde hicieron falsas promesas, donde todo ese tipo de cosas, necesito aclararles quién soy yo, a qué voy,
y cuál es mi acción y cuál es mi alcance de las cosas que yo voy a proponer. No prometer nada de lo que yo sé que no voy a cumplir, porque no está en mi alcance, porque no sé cómo hacerlo o la situación que se presente. ¿Listo? Y por último, la necesidad de amar mi trabajo. Creo que todos aquí somos psicólogos, ¿no? Es la profesión más bonita y más noble. Yo tengo siendo profesional hace más o menos 26 años, no me arrepiento. Y me parece que desde toda la vida que quise ser psicóloga, esta es la mía. Si yo amo mi trabajo, me amo a mí misma, pues puedo amar a los demás. Puedo ser esa persona confiable en la que las personas dicen, en esta persona puedo confiar. Puedo ser esa persona que se vuelve vital y apreciada por las comunidades, por su trabajo, por el esfuerzo y por dar un ejemplo moral muy grande y lo mejor de mí para los demás, comunidades y personas. Si yo aprendo a quererme a mí mismo, aumento esa autoestima, llevo todo lo que yo soy como ser humano, esas cualidades tan lindas que nos diferencian, todo va a salir muy bien. Entonces yo pienso, y me perdonan si estoy sonando demasiado romántica, pero yo pienso que desde el amar y desde el amarme a mí misma y desde el amar a mi trabajo, todo va a salir muy bien. ¿Tengo que hacer correcciones? Sí, porque si no estaría llevando toda la prepotencia. ¿Tengo que revisar constantemente, aprender constantemente, conocer más? Claro que sí, pero todo desde el amor. Mis profes, perdón, me extendí. Muchas gracias, mis queridos estudiantes. Este mensaje era muy corto, pero espero que muy concreto. Muchas gracias. Gracias, mi profe. Yo aquí estaba minimizando todo. Muchísimas gracias por la reflexión. Creo que es de utilidad. Creo que es muy importante todo lo que estamos haciendo en este proceso y más como ya se nos están yendo los estudiantes, estamos ya culminando. Creo que la charla y la reflexión frente a la ética era supremamente importante. Antes de culminar, dudas, preguntas e inquietudes sobre la fase 4 que teníamos. Hola, buenos días. Sí, señora Roset, cuéntanos. Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. Qué bueno. Señor. Sí, pues unas inquietudes en relación a la selección de el relato. Si bien en la guía se especifica poder seleccionar algún relato, Ujú. todavía estoy pendiente en poder seleccionar cuál sería. Entonces, ¿eso lo realizamos de forma colaborativa o o de qué otra manera puede ser? Bueno, entonces empezamos en la parte del relato, todos tenemos que hacer toda esta parte individual y ya en la parte colaborativa escogemos el que mejor eh, nos parezca a partir de lo que nosotros contribuimos de forma individual, escogemos esos relatos, haz de cuenta que son 5, 6, 7, cogemos el mejor y trabajamos sobre ese otro relato en la parte colaborativa, pero sí o sí cada uno tiene que realizarlo de forma individual. Entiendo muy bien. Por ejemplo, si de las 5 integrantes, pues todas colocamos nuestro relato, podemos seleccionar uno de esos y retroalimentarlo, y entonces hacer envío de ese. ¿Entiendo bien? Sí, señora, esa sería como la finalidad que se tiene. Ah, Y ok, empezamos a perfecto. trabajar eso dentro del documento que vamos a entregar. Entiendo muy bien. Y con base a ello, colocar también algunas preguntas, tanto circulares como también estratégicas. Sí, pero las preguntas no solamente van para el apartado que escogieron, sino también para el apartado individual. No solamente para el colaborativo, perdón, sino también para el individual. Ah, ok. ¿Y esa especificación está en la guía? Disculpe. Sí, señora, eso se Ah, encuentra ok. en la guía. Y también hay que ver la web conferencia, la última web, la grabación, creo que su merced va conmigo, ¿cierto, Rosette? Sí, sí, señor. Yo Con la usted. publiqué en el foro. Eso está en el foro, el video ya, la explicación de la web 3 se encuentra ahí en el foro. Ah, ok, perfecto, está bien. Y finalmente, para la sustentación, ¿tenemos fecha ya indicada? No, señora, aún no. De hecho, ahorita entramos a reunión, estamos ya en reunión. La idea es terminar este espacio, entramos a reunión y a partir de la información que tengamos, se irá publicando. La re- los que van conmigo, las fechas de revisiones sincrónicas serán publicadas esta semana.
Yo calculo que la próxima semana ya las tengo, capaz el viernes ya tengo fechas para las Sí, revisiones sincrónicas. sí, las revisiones sincrónicas de esta fase 4, que Conmigo, conmigo, conmigo. La profe Gina y la profe Marta tienen, creo que ya iniciaron, ¿cierto? Señor, yo ya tengo 2 asesorías y ayer tuve una, ya definimos espacios para la siguiente semana. Yo programo las mías para la próxima, para darles tiempo, porque en Semana Santa no me avanzaron casi. Bueno, eso es otro tema. Bueno, perfecto, profe. Entonces usted lo subirá la próxima semana, las fechas. Esta semana, el viernes ya debe estar. Nos están llamando a reunión. Perfecto. Sí, Ok. señor. Le agradezco Listo. mucho. Con Muchas gusto. gracias. Con gusto. Elix. Buenos Hola. días, profe. Buen día. Sí, señora. Profe, una pregunta. Lo que Sí, pasa es señor. que, bueno, yo puse pues mi aporte individual ya en el foro, Sí, pero es una pregunta, pues no sé si no me queda como muy claro en la guía. Eh, sí. lo que pasa es que un compañero seleccionó la misma fuente a trabajar y él la puso como que, o sea, la puso un día antes y yo lo publiqué el otro día y no, o sea, como que no dije voy a trabajar con esta fuente, sino que la trabajé y de una vez publiqué el aporte. ¿Eso hay algún inconveniente? Sí, sí, señora. Tendrías O- que cambiarla. Porque la idea es que pero se comuniquen entre ustedes, porque el primer aporte, o sea, se asume que la primera persona que lo publica es la sí. persona que pues inició todo el proceso, a no ser que previamente tú habías dicho yo voy a trabajar sobre ese aporte, pero lo que te entiendo es que no hubo esa comunicación. no dejé como en el foro diciendo voy a trabajar con esta fuente y luego la trabajé y la publiqué, no, sino que pues la trabajé y directamente la coloqué al foro. La cosa es que yo estuve revisando el aporte de él y son pues totalmente diferentes. Incluso yo ya di respuesta a las preguntas y todo y pues el de él es un poquito diferente, pero pues no sé, estábamos como a la espera que usted nos dijera Lo si se ideal puede o no se sería, puede. no, lo ideal sería que fuese diferente el aporte. Sí, el aporte es diferente. Lo que yo No, le no, quiero no, decir es que la escogemos la narrativa, perdón. fuente, sí, escogimos la misma. Pues hasta ahora somos 5, hasta ahora hemos trabajado 2, 3 y 2 cogimos la Sí. misma. Sí, señora. Y, Discúlpeme mi no, profe y mi Sí, sí. estimada estudiante, me retiro, sí. estamos ya en reunión de red, entonces discúlpeme, me retiro porque se nos crea conflicto entre las dos siendo de Teams. Feliz Listo, mi día profe. a Un todos, abrazo, mi profe gracias. Marta, gracias por todo. Ya me conecto. Listo, profe, dale, muchas gracias. Con Eso gusto. era. Perdón, es que como ya entramos a la otra reunión, por eso estamos como Dale. corriendo con las otras profes. Te iba a decir que sí, lo ideal sería que cambiaras el aporte. Lamento mucho que no hayan tenido como esa comunicación, pero sí tiene que ser diferente. Sí o sí tiene que ser una fuente diferente. A pesar de que lo hayan visto desde una perspectiva distinta, lo hayan argumentado de forma distinta, sí o sí tiene que cambiar. Ok, profe, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta antes de culminar? Profe, yo solo una, qué pena. Sí, señora. Lo que pasa es que no sé si es porque estoy desde el celular, pero no me da para lo de la asistencia. Tienes que hacerlo directamente desde la plataforma. Gracias por recordarlo. Tienen que hacerlo directamente en la plataforma. ¿No te está permitiendo la asistencia? No es que ni siquiera me sale la opción, pero no sé si es porque estoy conectada desde el celular. Revisa que en tu celular lo tengas. A veces la página es muy pesada. Revisa que esté en modo escritorio, visualización de forma escritorio. Sí, Es más sencillo. Pero ¿sabes cuál es el conducto para dar el registro? sí. No importa que terminemos ahorita ya la llamada, puedo hacerlo. En teoría sí, lo ideal sería que nos dan 10 minutos aproximadamente para terminarlo de hacer. Si no, por favor ingresas de un equipo de escritorio, portátil y demás y haces el registro de asistencia. Sería como lo prudente para que quede ahí marcado. Listo. Listo, tutor. Muchas Con gracias. gusto. Profe, Rocío, disculpe para marcar la asistencia, sí, el conducto, ¿cuál sería? Porque estaba buscando por acá la inscripción, pero no aparece visualizándose en la plataforma, entonces.
Listo. A mí no me sale por lo que soy docente, entonces como ustedes lo visualizan, no me sale a mí. Pero tienes que entrar donde dice CIPAS, colocas el nombre del CIPAS, que sería este de Normas APA séptima edición, y automáticamente te manda al CIPAS que tenemos y le das inscribirse y asistencia. Entiendo, siempre me aparecen, son de otros tutores, no pues no el nombre suyo, Tiene que me apare- aparecer el Gina, es suyo, Marta, sí. Gina, Marta y Juan. Tiene que estar el Ok, nombre de la profe Gina. ¿Te sale? listo. Normas APA, reflexión ética, apariencia, porte y actitud, que es el nombre que se tiene. ¿Te sale? Listo. No, no me aparece, pero ya miro. Usas la lupita ahí en el buscador y puedes colocar ahí el nombre que te menciono, que es el de este CIPAS. Listo. Ya miro, Bien, muchas gracias. con gusto. Tiene que aparecer el nombre de la profe Gina o la profe Marta o el mío, que es, los tres estamos haciendo el mismo CIPAS, entonces te tiene que aparecer alguno de los tres nombres. ¿Algo otra duda, queridos estudiantes, antes de culminar? La grabación se va a subir en en los diferentes espacios a lo largo de esta semana o la próxima semana. De igual forma, la grabación queda en este espacio. Bien. Profe, qué pena. Buenos días. Una pregunta. Sí, señor. Allí en los aportes que tenemos que hacer en el foro, decía que para el 29 tenemos que tener el borrador del informe final. Ese Sí, sí, informe sí. final es el trabajo para la sustentación del diplomado. No, es la etapa 4. La sustentación del trabajo final, que es la etapa 5, que ya es el producto final, eh, son la unión de la 3 y la 4 y tienen unas características específicas. Pero el borrador que estamos solicitando es de esta etapa 4, puntualmente, que va de la mano con la entrega final, pero por ahora centrémonos en esta etapa 4. Y el borrador es pues, para hacer las revisiones sincrónicas que estamos haciendo etapa tras etapa. Ah, bueno, listo. Entiendo, gracias. Con gusto. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien más? Listo. No Muchas siendo más gracias, que profe. Bendiciones. con todo gusto, que tengan un feliz día para todos y para todas. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, feliz día.